Buenas noches, compañeras y profesoras. Soy Amira Win del Instituto Superior de Formación Docente y Técnica número 83 de San Francisco Solano, estudiante del cuarto año del profesorado de Educación Primaria, y junto a mis compañeras realizamos este video para narrar una pequeña síntesis del texto de Paulo Freire y Antonio Faudés, texto titulado Por una pedagogía de la pregunta. Nos focalizamos en la tercera parte, subtitulado Cuando la experiencia se convierte en sentido. Los problemas concretos como único punto de partida. Bueno, en este capítulo lo que trata es de que todos somos conscientes de las dificultades que enfrentan los países que quieren alcanzar la independencia y proponer una producción y agrandar la economía mundial, ¿no? Esto implica las multinacionales. Pero todas estas alternativas son erróneas, porque están hablando de la producción en base a los beneficios que va a traer hacia lo exterior, ¿no? Sin preocuparse o pensar qué es lo que va a ocurrir con los pueblos, ¿no? Sino que está buscando el beneficio de lo exterior. Y sin darse cuenta de que a veces las soluciones las pueden encontrar a través del pueblo, no a través de su propio conocimiento, como por ejemplo tenemos el caso de Guinea, que en este caso ellos tenían un problema con aumentar la producción pesquera, ¿no? Ellos necesitaban poder resolver ese problema. Para eso les proponen hacerlo a través de la tecnología, ¿no? A través de innovar algo nuevo. Para eso, para poder obtener la congelación, en este caso necesitan el hielo. El hielo se puede acceder a él a través de la energía. Y para poder tener energía necesitamos electricidad o petróleo. Pero en este caso este pueblo no tiene electricidad y tampoco tiene petróleo. Entonces, ¿cómo poder solucionar este inconveniente? El pueblo lo resolvió a través de los métodos que usaba tradicionalmente, los que ellos siempre usaron. ¿Cómo fue eso? Lo pudieron resolver a través de la naturaleza, a través de la energía que les produce la naturaleza. De esa manera pudieron resolver este problema. Otro de los casos es que también ocurre en el Zaire, que ellos tuvieron problema también de desnutrición. Ellos eran un pueblo que antes de la colonización cultivaban y cosechaban el grano. Entonces ellos tenían un suelo rico y después se convirtió en una tierra pobre con la llegada de los colonizadores, ¿no? ¿Por qué? Porque ellos, con la llegada de ellos, llevaron todo y obtuvieron esos resultados, una tierra pobre. Entonces eso fue lo que les trajo la pobreza durante decenas de años. Entonces a ellos también le propusieron incorporar lo que es la tecnología, pero lo hicieron con el mismo error, sin preguntarle o sin ver qué conocimientos tiene el pueblo para poder realizar esto, para poder resolver este problema de desnutrición. Entonces es muy importante que cuando uno quiera realizarle cualquier propuesta, hay que fijarse en las necesidades, indagar cuáles son esas respuestas tanto físicas y culturales que tiene cada pueblo, y recién cuando sepamos eso van a poder realizar innovaciones. Experiencias de lucha y aprendizaje. En la experiencia de Paulo Freire existieron dos elementos que contribuyeron a que la práctica y la teoría pedagógica diese un salto cualitativo. El primero fue su ingreso al Consejo, que significó el encuentro con un espacio de libertad que lo desafió a recrear, a hacer una lectura crítica de su trabajo anterior. El segundo fue el que le permitió descubrir África e hizo posible la reflexión que es producto del descubrimiento del otro, del descubrimiento de la diferencia, del respeto. Viajar por el mundo mientras trabajaba en el Consejo Mundial de Iglesias tuvo una importante y vital
consecuencia para su vida. Experiencias como educador. Fue profesor de lengua portuguesa, fue profesor de Historia y Filosofía de la Educación en la Universidad de Arrecifes. Trabajó en áreas urbanas, rurales, como educador popular. En la década del 60 participó de un momento donde cuestionó la historia sociopolítica del país. En 1964 coordinó el Plan Nacional de Alfabetización del Ministerio de Educación. Durante el golpe de Estado partió al exilio. Primero estuvo en Bolivia, luego pasó por Chile, donde comenzó un gran trabajo con educadores chilenos. En 1969 dejó Brasil y se instaló durante casi un año en los Estados Unidos. Además trabajó como consultor especial del Departamento de Educación, lo cual lo llevó a conocer gran parte del mundo a través de invitaciones a varios movimientos sociales de gobiernos. Esta etapa mencionada fue la más importante y singular de su vida. Sabía que era un momento de grandes desafíos, por eso debía aprovecharlo y agudizar su curiosidad para aprender más. Tanto la llegada al Consejo como la convivencia con África son momentos importantes en su formación. Al enfrentar los misterios de África descubrió sus propios misterios, sus secretos de brasileño exiliado. Gracias a todas sus experiencias vividas, Freire logró alcanzar una comprensión más crítica de la educación como acto político y de política como acto educativo. De esta manera logró una comprensión de las diferencias y la cuestión de la tolerancia gracias a su larga experiencia de exilio. Freire aprendió a ser exigente consigo mismo, a ser crítico en relación a su trabajo intelectual con él mismo. Buenas tardes, voy a hablar sobre el libro La pedagogía de una pregunta, el tema sobre las experiencias de lucha y aprendizaje. En este libro se puede observar la forma de sistematización y reproblematización de las experiencias educativas, ¿sí? Éticas, políticas y vividas por Paulo Freire y Antonio Fauder. En este libro se puede observar un diálogo entre Paulo Freire y Antonio Fauder, donde empiezan a dialogar sobre sus experiencias vividas. Paulo Freire comienza a hablar sobre su experiencia vivida en Brasil, donde trabajaba como educador, ¿no? Empieza a contar cómo él cómo él vivió su etapa como educador, que fue muy importante y que debió aprovechar y usar su imaginación, no, su curiosidad para aprender más, ¿no? Habla sobre cómo estuvo en Brasil, sobre cómo estuvo en Chile y en Bolivia, ¿sí? Y que el encuentro hacia África lo que hizo fue encontrarse a sí mismo, ¿sí? Cuando él fue a África y se encontró con África, este viaje hizo encontrarse con sí mismo, ¿sí? Entonces, en el diálogo, Antonio menciona que al escucharlo, él parece escuchar su propia historia también, ¿sí? Entonces, Paulo Fauder menciona que si bien las historias de los dos tienen puntos en comunes, tienen aspectos diferentes, ¿sí? También menciona que las diferencias entre los dos son únicas, por eso cada uno tiene una personalidad única, ¿sí? Debido a que cada uno es diferente, ¿sí? Tiene una personalidad diferente. Y es por eso que justamente pueden dialogar, ¿sí? Porque son personalidades distintas. Antonio Fauder le menciona en el diálogo a Paulo Freire que él ha leído muchas obras de él y de sus cartas, debido que a un viaje él se dio cuenta que muchos leían todas sus obras, que los que leían sus obras eran educadores importantes.
y debido a que él descubrió que en uno de sus viajes que los educadores populares leían sus obras, él decidió leer alguna de sus obras haciendo crítica sobre esos libros que Paulo Freire escribió y sobre esas cartas. Entonces Antonio Fauder le menciona que en uno de los viajes donde tuvo que esperar 7 horas, se puso a leer uno de sus libros, una de su carta, que era la carta a Guinea-Bissau. Entonces hace una crítica sobre esa carta. Antonio Fauder le menciona en el diálogo a Paulo Freire que cuando leyó la carta, él hace una crítica que no considera el problema cultural del país. Y Paulo Freire le responde que no hay un desconocimiento del problema, sino que en la segunda carta que él hace destaca que le preocupa el lingüístico, ¿sí? Entonces en el diálogo Freire, si bien no acepta, o sea, acepta la crítica, no está de acuerdo con lo que dice el otro autor, Antonio Fauder. Entonces, Paulo Freire le propone leer de nuevo al otro autor, a Antonio Fauder, de nuevo su obra, la carta que él está haciendo la crítica. Si bien él acepta la crítica de Fauder, él no está de acuerdo con lo que está diciendo. En relación a este diálogo se puede observar cómo los dos relatan sus experiencias y cómo pueden dialogar por el hecho de que son diferentes, ¿no? De que cada uno tiene una personalidad diferente, si no, no podría existir este diálogo entre los dos, ¿sí? Buenas tardes, voy a hablar sobre el libro La pedagogía de una pregunta, el tema sobre las experiencias de lucha y aprendizaje. En este libro se puede observar la forma de sistematización y reproblematización de las experiencias educativas, ¿sí? Éticas, políticas y vividas por Paulo Freire y Antonio Fauder. En este libro se puede observar un diálogo entre Paulo Freire y Antonio Fauder, donde empiezan a dialogar sobre sus experiencias vividas. Paulo Freire comienza a hablar sobre su experiencia vivida en Brasil, donde trabajaba como educador, ¿no? Empieza a contar cómo él cómo él vivió su etapa como educador, que fue muy importante y que debió aprovechar y usar su imaginación, no, su curiosidad para aprender más, ¿no? Habla sobre cómo estuvo en Brasil, sobre cómo estuvo en Chile y en Bolivia, ¿sí? Y que el encuentro hacia África lo que hizo fue encontrarse a sí mismo, ¿sí? Cuando él fue a África y se encontró con África, este viaje hizo encontrarse con sí mismo, ¿sí? Entonces, en el diálogo, Antonio menciona que al escucharlo, él parece escuchar su propia historia también, ¿sí? Entonces, Paulo Fauder menciona que si bien las historias de los dos tienen puntos en comunes, tienen aspectos diferentes, ¿sí? También menciona que las diferencias entre los dos son únicas, por eso cada uno tiene una personalidad única, ¿sí? Debido a que cada uno es diferente, ¿sí? Tiene una personalidad diferente. Y es por eso que justamente pueden dialogar, ¿sí? Porque son personalidades distintas. Antonio Fauder le menciona en el diálogo a Paulo Freire que él ha leído muchas obras de él y de sus cartas, debido a que a un viaje él se dio cuenta que muchos leían todas sus obras, que los que leían sus obras eran educadores importantes. Y debido a que él descubrió que en uno de sus viajes que los educadores
populares leían sus obras, él decidió leer alguna de sus obras haciendo crítica sobre esos libros que Paulo Freire escribió y sobre esas cartas. Entonces Antonio Fauder le menciona que en uno de los viajes donde tuvo que esperar 7 horas, se puso a leer uno de sus libros, una de su carta, que era la carta a Guinea-Bissau. Entonces hace una crítica sobre esa carta. Antonio Fauder le menciona en el diálogo a Paulo Freire que cuando leyó la carta, él hace una crítica que no considera el problema cultural del país. Y Paulo Freire le responde que no hay un desconocimiento del problema, sino que en la segunda carta que él hace destaca que le preocupa el lingüístico, ¿sí? Entonces en el diálogo Freire, si bien no acepta, o sea, acepta la crítica, no está de acuerdo con lo que dice el otro autor, Antonio Fauder. Entonces, Paulo Freire le propone leer de nuevo al otro autor, a Antonio Fauder, de nuevo su obra, la carta que él está haciendo la crítica. Si bien él acepta la crítica de Fauder, él no está de acuerdo con lo que está diciendo. En relación a este diálogo se puede observar cómo los dos relatan sus experiencias y cómo pueden dialogar por el hecho de que son diferentes, ¿no? De que cada uno tiene una personalidad diferente, si no, no podría existir este diálogo entre los dos, ¿sí? Y por último, lo que titularizaron como ¿En qué lengua alfabetizar? Está basado en un diálogo entre Antonio y Paulo, en donde mencionan y reflexionan la incansable lucha contra el silencio de los pueblos a través de la educación. Estos pueblos que mencionan son el Príncipe de Cabo Verde, Santo Tomé, en donde en su texto Freire planteó el proceso educativo como una acción cultural, imprescindible para el cambio social y el asentamiento de una sociedad formada por hombres y mujeres libres. Y también menciona una acción que esta es una acción pedagógica y política en que consiste en una alfabetización crítica de pueblos silenciados por estructuras de dominación social, cultural y económica. Menciona también que en muchos territorios, países africanos, asiáticos y latinoamericanos, la lectura y la escritura eran ilegales por los autóctonos, que eran obligados a pensarse a sí mismos a través de la cultura que los dominaba. Pero en otros lugares, como Brasil, que es en el lugar donde nació Paulo Freire, existía un alto nivel de analfabetismo, que a lo largo del periodo electoral que sufrió el país en el 1946, solo los ciudadanos que supiesen leer y escribir podían votar. Así, teniendo en cuenta que urgía un proceso de alfabetización generalizado, pero sobre todo un proceso de alfabetización política. Por eso que Freire planteó una educación en que la experiencia teórica, escolar, dialogara con la experiencia sensorial inmediata de la vida cotidiana. Y atrás unas exitosas prácticas se logró su restauración y a nivel nacional finalmente en el círculo de la cultura, esos lugares se discutían y se organizaban reuniones desde y para el pueblo. En ellos los alfabetos pasaron a ser alfabetizandos y los educadores, animadores culturales, cesayendo la frontera entre lo que es el alumno y el maestro. Estos animadores coordinaban debates en los círculos de cultura, empapándose de la cotidianidad de los alfabetizandos como paso previo e indispensable a su alfabetización. Finalmente menciona el autor que a través de este proceso
por su naturaleza crítica, debía adaptarse al contexto cultural y social en la que se llevaba a cabo la alfabetización, en donde los alfabetizandos alcanzaban no solo un cierto nivel de alfabetización que podía irse afinando en el futuro, sino que también un grado de concientización de su lugar en el mundo y entre aquellos que le rodeaban. También menciona hay una disputa entre el idioma, que eran el criolé y el portugués, en donde el autor menciona que el portugués debía ser incluido. Menciona en una carta con Mario Cabral, en donde le sugiere que el portugués sea un idioma incluido en la escuela como lenguaje extranjero, ya que los tugas los defendieron en la colonia, y que el criolé sea el lenguaje nacional. Lo que también sostiene Paulo es que el criolé no se modifica en función al desarrollo propio, que las lenguas no nacen hechas. Por eso también insiste en la carta que le hizo a Mario Cabral que se vayan agregando palabras nuevas en el criolé. Por eso dice que las lenguas no se hacen hechas, sino que también pueden ir desarrollándose a medida que nosotros vamos desarrollándonos, creciendo intelectualmente.